Muy buenas noches. Es una bendición seguir estudiando en este tiempo y sobre todo seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con tareas temporales. Tareas que si bien nos buscaron, que cumplimos en algún momento el objetivo, cumplimos el perfil, pero llegó el tiempo de dejar esa tarea a alguien más que incluso está más capacitado, viene con más herramientas para que pueda cumplir la misma función. Esto mismo sucedió en el ministerio del Señor Jesucristo. Un día tomó a 12 hombres comunes y corrientes, les enseñó, les mostró, les capacitó y posteriormente ellos tenían que continuar con el plan trazado de nuestro Dios. Tareas temporales. Un día fuimos pequeños, al otro día fuimos jóvenes y en un abrir y cerrar de ojos ya nos encontramos al frente de una familia, al frente de un trabajo, al frente de una empresa, pero esto es voluntad de Dios. Y tenemos que pensar en esto, hermanos. Hay tareas temporales, en su gran mayoría son así. Muchos de nosotros nos acostumbramos, muchos de nosotros ya tenemos el hábito de esa tarea y cuando viene el desprendimiento nos cuesta mucho trabajo poder ceder a ese cambio. Por eso tenemos que pensar en esto. Hay tareas y esas tareas son temporales. Y cuando está bajo la mano de Dios, esto se convierte en un privilegio. Y en esta noche vamos a estar profundizando en un rey, el rey David, pero en la continuidad de este reinado. Llegó Salomón, su hijo, a tomar ahora este hermoso privilegio de poder seguir con el pueblo de Dios, gobernándolo, instruyéndolo, haciendo juicio y sobre todo cumpliendo con una tarea temporal. Así como David cumplió una tarea, Salomón inició una tarea que en un día no muy lejano, él también tenía que cederla a alguien más. Pero esto lo trabaja la Biblia. Ahí en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 11, nos dice la escritura de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aquí hablamos de un factor, tiempo, y dice el Señor que todo lo hizo hermoso. Antes de continuar, medita sobre esto. La etapa que estoy viviendo, la estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, en plenitud y sobre todo en contentamiento. Si es así, que Dios nos ayude a seguir adelante. Él había cumplido un ciclo y llegó el tiempo de que Salomón tomara el reinado del pueblo de Dios. Y analicemos cada detalle que se encuentra en esta nueva tarea. Y la historia se centra en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 14, que dice lo siguiente: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido, note, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas
y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 14. Vemos aquí cómo la bendición de Dios estaba también para Salomón, que el respaldo de Dios también era continuo ahora para esta tarea temporal del hijo. El contexto de nuestra lectura gira en torno a un joven. Por eso él inicia pidiendo estas dos cosas. Reconoce que Dios lo ha puesto ahí. Qué hermosa enseñanza. Usted y yo sabemos que todo le pertenece a Dios, que nada se mueve sin su voluntad. Entonces eso nos convierte en mayordomos. Otra de las cosas es que reconoce su debilidad. No sé cómo entrar ni salir. Entonces, el ocupar un lugar, si bien él había crecido en esos banquetes, si bien había visto a su padre cómo iba a la guerra, ahora llegaba el momento de que Salomón continuara con este hermoso legado. Un día para nosotros va a venir alguien más que va a suplir este hermoso privilegio que tenemos como tarea temporal y lo va a hacer como algo parte de su vida y sobre todo como una continuidad a un inicio y a un plan de Dios. Y hablando en las cosas espirituales, sucede lo mismo, hermanos. Vemos cómo el evangelio trasciende de generación en generación y es hermoso ver cómo jóvenes, como señoritas se levantan en el ministerio y desean honrar y servir a nuestro Dios. Muchos de nosotros iniciamos de la misma manera, no sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Solo dependemos de la mano de Dios y de su infinita misericordia. Para este punto vemos cómo Salomón inicia bien. Considera a Dios, es honesto en su petición y Dios le bendice. Dios bendice a Salomón. Mire qué hermosas acciones. Pide en primer lugar un corazón entendido para saber cómo conducirse. Nosotros tenemos que pedir sabiduría. El Señor dice que la pidamos y Él la derramará por abundante para nuestras vidas. Y otra de las cosas es discernir entre lo bueno y lo malo para saber elegir correctamente. Dos peticiones que marcaron el inicio de este reinado. Un corazón entendido y discernir entre lo bueno y lo malo. Si nosotros estuviéramos en esta situación, ¿pediríamos lo mismo que Salomón? Yo creo que muchos de nosotros diríamos, claro que sí, porque podemos tener todo a nuestro alcance, podemos ser muy hábiles, pero si la mano de Dios no está con nosotros, va a ser muy difícil, hermanos, va a ser muy complicado. Nuestra cita dice que Dios le concedió, y por si fuera poco, dice, yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. ¿Se imaginan? Todo lo que necesitaba un rey, todo lo que necesitaba para poder ejercer esta tarea temporal, lo tenía Salomón. ¿Qué más podía pedir? Yo creo que cada uno de nosotros vamos a tener tareas temporales y también tiene que ver con nosotros, porque tenemos que pedir discernimiento. También tenemos que pedir prudencia para saber hacer correctamente las cosas. Bueno, llegó el tiempo de ejercer la tarea y hacerlo bien. Él fue quien construyó el templo de Israel, que ni David se le propuso esta tarea, pero por voluntad de Dios la tuvo que hacer Salomón. Qué hermoso privilegio. Él edificó el templo para nuestro Dios. Pero el tema de iniciar bien no garantiza que terminemos bien o que nos afirmemos. Salomón cometió muchos errores durante su reinado, hermanos. Pudiéramos decir, pues tenía todo. Tenía un pueblo, tenía servidumbre, tenía el respaldo de Dios, tenía riquezas, era sabio,
Dios le dotó de todos. ¿Qué más podía pedir Salomón? Entonces, vamos a tocar 4 acontecimientos de este rey que marcaron su reinado, que marcaron su vida, y muchos de ellos quedaron en tragedia. Y hermanos, antes de estudiar estos 4 errores, tenemos que pensar en esto. No por el hecho de que estemos en una iglesia, signifique que no tengamos que cuidarnos. No por el hecho de que ahora somos cristianos, cantamos, leemos, oramos, no tengamos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Una de las cosas que normalmente pasan es que damos por hecho las cosas. Y cuando nosotros damos por hecho las cosas, nos confiamos. Dejamos de evaluarnos, dejamos de darle continuidad, dejamos de observarlas. Y esto trae mucha tristeza a nuestras vidas. Mire el primer error que tuvo Salomón. Unió su vida con mujeres que no eran del pueblo de Dios. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Pudiéramos decir, en el contexto de nuestra historia, el pueblo más fuerte y más poderoso después del pueblo de Dios eran los egipcios. Era un pueblo que ya tenía un camino recorrido, pero también ahí había mucha idolatría. También ahí había y existía el panteísmo. Ellos tenían, culturalmente hablando, dioses para todo, para el agua, para el sol, para la luna, para la sabiduría. Esto sin duda iba a marcar el reino de Salomón. ¿Se imaginan una esposa? Pudiéramos decir, es que quería tener una alianza con sus enemigos, pero cuánto dolor iba a causar esta decisión para Salomón. Hermanos, ¿qué acaso en el reino de Dios no había mujeres? ¿Qué acaso no alguna chica bien vista, con un buen parecido, con testimonio, que venga de Dios, no podía ser la ayuda idónea de Salomón? Claro que sí. Pero a veces, hermanos, tenemos la bendición aquí, solamente voltear a la derecha o a la izquierda, pero andamos buscando donde sabemos que no hay, hermanos, o que sí hay, pero ¿bajo qué costo? Es muy difícil. El primer error es que buscó con los incrédulos. El primer error fue que buscó su compañía buscando un trato, una alianza, y esto fue un gran error. El segundo error es que le falló a Dios en esta tarea. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4 nos dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Aquí vemos a un Dios celoso. Aquí vemos claramente lo que Salomón ya tenía que conocer. O sea, no solamente él, ni tampoco tus hijos los tienes que ceder al enemigo, ni a tu hijo, ni a tu hija. ¿Cuántos de nosotros tenemos que recordar estas hermosas enseñanzas? No seamos cómplices, hermanos. Tenemos que estorbarle a nuestros hijos. A veces les tenemos miedo. Ten cuidado, hijo, es incrédula. Ten cuidado, hija, es incrédulo, no ama a Dios.
No hay ninguna garantía, pero por lo menos hay bases, por lo menos hay un testimonio, por lo menos hay un respaldo, hermanos. A veces la emoción nos embarga, a veces el gusto por la otra persona nos vuelve ciegos. Aquí vemos cómo el Señor dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. En el Nuevo Testamento dice, es horrenda cosa entrar en manos de un Dios vivo. Tenemos que tener cuidado. Sí es un Dios de amor, sí es un Dios de misericordia, pero aquí se están estableciendo los principios. Otro de los errores que cometió Salomón es que se perdió en el camino de la idolatría. O sea, no solamente tomó una mujer extranjera, sino que ahora adoptó las costumbres de sus concubinas, de sus mujeres. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Lo que primero fue una bendición, después se convirtió en abominación. Una bendición en maldición, hermanos. Con esto había idolatría, con esto había fracaso ya en el reinado de Salomón. Pero el último de los errores por mencionar en esta noche, tuvo aliados paganos. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 28 y 29, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto, el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Si solo fueron 4 malas acciones, podremos decir, a estas 4 malas acciones bastaron para dejar lo más preciado. ¿Saben cuál fue? Perdió Salomón la comunión con Dios. Lo que cuidó mucho David, ahora su hijo lo echaba a perder. Y tenemos que aprender de esto, hermanos. Tenemos que ser directos en esta enseñanza. Si bien empezamos bien, si bien tenemos el respaldo de Dios, no por esto lo tenemos que descuidar en el camino. Por el contrario, tenemos que cuidarlo y que tenemos que establecerlo. Por eso en esta noche tenemos unas lecciones prácticas que rescatar de este rey Salomón. Inició bien, pero terminó muy mal. Por eso es necesario considerar esto. ¿Ya estás en edad para decidir por tu pareja? Decide en el pueblo de Dios. Ora. Cuando mis hermanas o hermanos jovencitos vienen, yo les pregunto, ¿cómo imaginas a tu esposa? Inmediatamente me empiezan a decir, pues, cosas bonitas, a lo mejor porque está delante de un hermano. Dice, pues quiero que ame a Dios.
pues quiero que sirva al Señor, pues quiero que me acompañe conmigo, que sea agradable. Yo lo que les digo a mis hermanos y hermanas, le digo, apúntalo y óralo, óralo. Y si de las 5 cosas viene un chico, se te acerca a ti y no son lo que tú estás orando, pues evidentemente no es respuesta de Dios, porque tú no lo estás pidiendo. Entonces aquí ya tenemos una propuesta para poder hacerlo bien, correctamente. Y fíjense, todos coinciden en esto, que amen a Dios. Entonces, si de tus 5 peticiones, una es que amen a Dios, entonces en el caminar te conformas con nada. O te conformas con el primero que llegue o la primera que llegue a tu vida. Ten mucho cuidado. Salomón falló en esto. Primero con la hija de Faraón, después sus concubinas. ¿Y saben qué terminó haciendo Salomón? Adorando a dioses paganos. Qué triste historia. Otra de las lecciones aprendidas es que veamos y analicemos nuestras compañías. Ellas serán influencia en nuestras vidas tarde que temprano. Tanto insistieron a Salomón, que después ya hacían sacrificio. ¡Qué vergüenza! Abominación para nuestro Dios. ¿A cuántas insistencias tú o yo cedemos? 1, 2, decimos no, pero ya son 5 veces. Por cansancio decimos, pues vete, pues ten cuidado, pues ya ni modo. No, tenemos que regresar a esta bonita lección. Otra de las lecciones aprendidas, las costumbres se vuelven leyes. Ten mucho cuidado con los hábitos que desarrollas y los hábitos que yo tengo. ¿Por qué? Porque esto se va a convertir en una costumbre y después ya va a ser una ley. Va a ser muy difícil erradicarla. La siguiente propuesta: nada es más importante que la comunión con nuestro Dios. Nada es más importante. Es mejor decir, lo siento, no puedo, ¿sabes qué? No es lo que yo esperaba, ¿sabes qué? No es lo que yo estoy orando, ¿sabes qué? Ahora entiendo que no es la voluntad. Y de verdad se los digo con mucho respeto. Es mejor que llores medio año, 1 año, a que eches a perder toda tu vida. Ejemplos, muchos. Mejor espera, la situación está bien difícil. Si ese hombre, esa mujer ya te dio destellos de que de Dios no quieres saber nada, ¿qué haces ahí? Pablo le dice a Timoteo, huye. Vemos ahí en Santiago, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces tengamos cuidado con esto. En esta noche tuvimos un buen inicio de Salomón, pero un mal final. De ti y de mí, ¿qué se va a escribir? ¿Qué se va a contar? Empezó bien, se bautizó y estaba todos los domingos, gloria a Dios, aleluya, pero pasó 1 año, pasó 3 años, pasaron 5 años, vinieron las pruebas, vinieron las tribulaciones, vino la escasez, la hermana, el hermano, bueno, se cayó, ya no hubo bendición. Que Dios nos ayude a entender nuestra tarea temporal, pero hacerlo bajo la voluntad y comunión con Dios. Oremos en esta noche. Padre, te damos gracias. Si bien, Padre, vemos que tu mano poderosa, tu misericordia, tu bendición estaba en la vida de Salomón, Señor. Todo tú se lo diste sin medida, Padre, a manos llenas. Riqueza, sabiduría, bendición, inteligencia, Padre. Y todo esto en el momento de decidir, Él lo hizo a un lado. Él lo olvidó. Padre, tu presencia está de continuo en nosotros. La plenitud de tu Espíritu Santo se ha dado sin medida a nuestras vidas, Señor. Permítenos ser buenos mayordomos, Señor. Permítenos cumplir estas tareas temporales que tú nos has dado, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. Señor, si algunos estamos coqueteando
con una filistea, si estamos coqueteando con una extranjera que no es el reino, que aprendamos de Salomón. Al paso del tiempo, él terminó adorando otros dioses. Padre, perdónanos si estamos involucrados en una relación ajena a tu voluntad. Perdónanos, Señor, si estoy coqueteando con algún chico, con alguna chica que no es del pueblo de Dios. Ten cuidado, hermana, hermano, abre tus ojos, aprende de Salomón y esto para nosotros se convierte en bendición. Señor, si tenemos tareas temporales, permítenos, Padre amado, ser diligentes y entregar buenas cuentas por lo que tú has establecido para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.